Las Alpujarras se sitúan en el espacio comprendido entre la vertiente meridional de Sierra Nevada al norte y la costa mediterránea al sur. Es una abrupta región montañosa de increíbles paisajes, de pueblos blancos, de calles estrechas y reminiscencias árabes. Un lugar cuya belleza cautiva a los viajeros. Localización geográfica. Esta ruta tiene lugar en la Alpujarra granadina y se compone de 2 tramos. El primero parte del pueblo de Lanjarón, nos llevará a un castañar cercano y finalizará en el mismo pueblo. Tiene una longitud de unos 7-8 kilómetros con una dificultad media-baja para realizarlo en unas 3 horas. El segundo tramo se realizará entre los pueblos del Barranco del Poqueira, partiendo y finalizando en Pampaneira. Tiene un recorrido aproximado de 12 kilómetros, con una dificultad media-alta para realizarlo en unas 5 o 6 horas. Estas rutas están indicadas para hacerlas a pie y se recomienda hacerlas en días separados para evitar el agotamiento. Iniciamos nuestro recorrido por las Alpujarras en Lanjarón. Se le considera como la puerta de la Alpujarra por ser la primera población alpujarreña que nos encontramos al venir desde Granada capital. Lanjarón, que pertenece al Parque Nacional de Sierra Nevada, también es muy conocido por la calidad de sus aguas medicinales, cuyo manantial se sitúa en el Pico Cartujo, a 3.200 metros de altitud. El agua es un elemento fundamental para la vida, interviene en el transporte y la absorción de los nutrientes que ingerimos y en la eliminación de los productos tóxicos que se acumulan. Igualmente participa en la regulación de la temperatura. En concreto, el agua de Lanjarón muestra unas propiedades particulares. Se trata de un agua de mineralización débil, tiene escasos iones, es un pH tendente un poco hacia el ácido y con respecto al sodio, tiene poco sodio. Eso supone que sea un agua ideal para personas con problemas de hipertensión y sobre todo también para niñas. Esta localidad aún mantiene en perfecto estado de conservación las estrechas calles que recuerdan a los viejos asentamientos moriscos. El blanco es aquí el color predominante. Dignos de mención son el barrio Hondillo y la Placeta Colorá, en los que además podemos hacer un descanso. Antes de comenzar nuestra excursión por el Castañar de Lanjarón, revisamos nuestro calzado. Para este trayecto se recomienda utilizar zapatillas de deporte o botas que protejan los tobillos, porque en algunos de los tramos el terreno puede ser escarpado y con piedras sueltas. Hay que tener en cuenta que en estas montañas puede haber un cambio brusco de temperatura y cogernos un temporal. Eso implica utilizar ropa que sea cómoda, amplia, que nos permita ciertos movimientos de forma fácil, pero a su vez también abrigo y sobre todo chubasquero en caso de lluvia. Deberemos también llevar, para protegernos del sol, de un gorro, unas gafas, cremas solares, y el calzado se aconseja que sea en forma de bota, abarque el tobillo, que sea cómoda, y los calcetines que no lleve costura para evitar la aparición de ampollas. La alimentación que sea a base de hidratos de carbono, aportan energía rápida, y agua que sea en forma de cantimplora, procurando no beber de los manantiales, que si bien se supone que es la naturaleza y no tiene ninguna enfermedad, pero debemos tener esa precaución. Y sobre todo también ser precavidos y cuidar de nuestros bosques a la hora de dejar restos de basura y demás. Comenzamos nuestra ruta hacia el Castañar de Lanjarón, uno de los más extensos de la Alpujarra granadina. El itinerario se inicia en el Camino de la Huerta, de terreno suave y en ligero ascenso. Comenzamos a contemplar los primeros castaños. Conforme vamos subiendo por este sendero, aumenta el número de castaños y la pendiente es cada vez más pronunciada. Por eso es importante medir bien las fuerzas para no llegar a cansarnos demasiado. En este recorrido continuamos en paralelo al trazado de la acequia a Cocarías. Bien entrado el otoño, este paraje se ilumina de color.
Predomina el amarillo de las hojas de los castaños sobre el verde grisáceo del tronco de estos árboles que ya se preparan para el duro invierno alpujarreño. Si visitamos el castañar de Lanjarón en tiempo de cosecha, cuidado con los erizos, esto es, las bolsas que protegen las castañas en su interior. Tienen afiladas espinas, por lo que para coger las castañas se recomienda usar guantes de cierto grosor. Se trata de un fruto que aporta muchas calorías. Sin embargo, estas calorías fundamentalmente a base de hidratos de carbono. Tiene poca grasa y tiene mucha agua. Es por eso por lo que se crea confusión de que se engorda mucho, pues si lo comparamos con otros frutos secos no aporta muchas más calorías, incluso hasta menos, como puedan ser las nueces, ¿no? Y las pocas grasas que tenga son poliinsaturados, que son beneficiosos para el aparato cardiovascular. Se describen muchas propiedades con la castaña, aparte de esto que he referido, tiene hierro, tiene vitamina B, se está utilizando para tratamiento de anemia, incluso para problemas de varices. Tiene un poder también antitusivo y tiene un efecto secundario, es que tiene un componente que se llama tanino. Ese tanino no todas las personas las toleran y es lo que provoca que en cierto modo sean indigestas. En general, el aprovechamiento de la castaña, tanto el fruto como la hoja, para emplastes, para tintes, etc. La utilidad verdaderamente es amplia. Dejamos atrás el pueblo de Lanjarón y nos acercamos, bien en autobús o bien en vehículo propio, hasta el cercano pueblo de Pampaneira. Aquí nos proponemos realizar a pie la llamada Ruta de los Pueblos del Poqueira, un recorrido que atraviesa uno de los más hermosos barrancos de la Alpujarra de Granada, el Barranco del Poqueira. En este barranco se sitúan Pampaneira, Bubión y Capileira, tres de las localidades alpujarreñas que mejor conservan la arquitectura tradicional morisca. Casas encaladas en tortuosas calles en cuesta que se convierten en improvisados decorados para nuestra mirada. Comenzamos esta nueva ruta a pie en Pampaneira a una altitud de más de 1000 metros. Este itinerario lo realizaremos en sentido circular, de forma que terminaremos el trayecto en el mismo punto de partida. La ruta de los pueblos del Poqueira puede realizarse durante todo el año, si bien se aconseja especialmente en primavera o en otoño. La vestimenta debe ser cómoda. Si hacemos esta ruta en otoño o en invierno, que también sea de abrigo, hay que tener en cuenta que el recorrido es en ascenso, presentando un desnivel de 376 metros. Sí hay que estar acostumbrados a caminar distancias medias, aunque en cualquier momento podemos acortar la excursión e iniciar el camino de regreso en sentido contrario. Iniciamos la salida en la plaza de la iglesia de Pampaneira para continuar caminando por la calle Estación, hasta llegar a la parte alta del pueblo. Aquí nos dirigiremos hasta el Camino Real, antigua vereda que conectaba Pampaneira con el cercano pueblo de Bubión. Volviendo nuestra mirada hacia Pampaneira, tenemos una hermosa instantánea. Casas dispuestas en escalón con los terrazos grises y las características chimeneas alpujarreñas. Ascendemos entre bancales situados en la ladera, donde hay cultivos de árboles frutales, castaños y nogales, situados a uno y otro lado del río Poqueira. Si con la subida sentimos sed, no está de más beber agua para evitar deshidratación. En este tramo debemos tener cuidado por lo irregular del camino y su mala señalización. Esta zona de Sierra Nevada alberga cultivos en terrazas realizados por la mano del hombre, que han caracterizado durante siglos este paisaje. Esta agricultura de montaña puede observarse en la Alpujarra, que se encuentra surcada por acequias para llevar el agua hasta cotas muy elevadas. Después de caminar de 45 minutos a 1 hora, alcanzamos el barrio hondo de Bubión. Atravesamos este pueblo por la parte baja, pasando junto a la iglesia. Si nos sentimos con fuerzas, continuaremos la excursión hasta Capileira, tomando el camino que transcurre en dirección paralela a la carretera. Después de 2 kilómetros en ascensión, llegamos a la localidad de Capileira. Dicen que Capileira es el pueblo del Barranco del Poqueira con más luminosidad, ya que recibe más horas de sol al año que el resto de poblaciones cercanas.
se encuentra a una altitud de más de 1.400 metros. Atravesamos Capileira por sus calles estrechas y sinuosas hasta alcanzar el río. Debemos estar atentos, ya que la señalización para esta ruta es deficiente. Se aconseja preguntar a los vecinos de Capileira cómo acceder al sendero. Cruzamos el puente de Chiscar, situado entre un cortado para retornar al sur por la ladera opuesta del barranco del Poqueira. El sendero comienza con un ascenso y no presenta gran nivel de dificultad, pero hay que ser precavidos con los desvíos que pueden confundirnos. Desde aquí se puede contemplar una magnífica estampa de los pueblos del barranco del Poqueira y también del pico del Mulhacén. Seguimos nuestro camino paralelo al río y, según decidamos, podemos volver a Bubión y continuar la vuelta a Pampaneira por el camino real, o si lo preferimos, podemos ir directamente por esta senda hasta el pueblo de Pampaneira, donde finalizará esta ruta. Recuerda que el Valle del Lanjarón y el Barranco del Poqueira se encuentran en Sierra Nevada. El recorrido por el Castañar de Lanjarón presenta escasa dificultad, aunque para este trayecto se recomienda utilizar zapatillas de deporte o botas que protejan los tobillos. Viste con ropa cómoda y si haces esta ruta en otoño o en invierno, que también sea de abrigo, por la proximidad de Sierra Nevada. Si visitas el Castañar de Lanjarón en tiempo de cosecha, recuerda proteger tus manos con guantes gruesos. No olvides llevar una botella de agua para prevenir la deshidratación. Recuerda utilizar protectores solares y gorras para la cabeza si es verano. La ruta de los pueblos del Poqueira puede realizarse durante todo el año, pero está especialmente recomendada en primavera o en otoño. Respeta el medio ambiente en tu visita a las Alpujarras. Anímate a hacer ejercicio en compañía de tu familia o amigos. El contacto con la naturaleza es fuente de salud.